En la antigua tierra de Israel, después de años de conquista y batallas, el pueblo escogido finalmente había heredado la tierra prometida. Pero lo que siguió fue un periodo de casi 400 años marcado por el caos, el derramamiento de sangre y el colapso moral como Israel nunca había experimentado. No había rey que los guiara, ninguna autoridad central que hiciera cumplir las leyes de Dios, y cada hombre hacía lo que bien le parecía. Esta fue la era de los jueces, un tiempo en que Dios levantó héroes improbables para librar a su pueblo de las consecuencias de su propia rebelión. Pero estos libertadores eran hombres y mujeres profundamente imperfectos, capaces de gran fe y terrible fracaso. Desde el audaz asesinato de Ahod hasta la trágica caída de Sansón, desde la victoria milagrosa de Gedeón hasta una guerra civil que casi destruyó una tribu entera, las historias de este período son de las más dramáticas de toda la Escritura. Para entender cómo Israel llegó a este punto, primero debemos volver a los últimos días de Josué y la generación que lo sucedió. La tierra de Canaán finalmente había encontrado reposo. Después de años de guerra y batallas, el pueblo de Israel podía respirar. La promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob ahora era realidad. Las tribus habían recibido sus porciones y la espada podía ser guardada. Pero el hombre que los había guiado sabía que su tiempo llegaba a su fin. Josué, el siervo del Señor, el hombre que había estado junto a Moisés desde Egipto, ahora era viejo y avanzado en años. Había visto cosas que ninguna otra persona viva había presenciado. Había caminado a través del Mar Rojo en tierra seca. Había comido maná en el desierto por 40 años. Había subido al monte Sinaí con Moisés. Y cuando Moisés murió, fue Josué a quien Dios escogió para terminar la obra. Con su vida llegando a su fin, Josué llamó a todos los ancianos, jefes, jueces y oficiales de Israel. El libro de Josué, capítulo 23, registra sus palabras. Yo soy ya viejo y avanzado en años. Vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por causa vuestra. Porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué les recordó que Dios continuaría expulsando a las naciones restantes. Pero vino la advertencia. En los versículos 6 al 8 dijo: Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a derecha ni a izquierda, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros, ni hagáis mención del nombre de sus dioses, ni juréis por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas al Señor vuestro Dios seguiréis. Josué conocía el peligro. Los cananeos que permanecían no eran solo una amenaza militar, eran una amenaza espiritual. Sus dioses y prácticas podrían alejar a Israel del Señor. En los versículos 12 y 13 advirtió: porque si os apartaréis y os uniréis a estas naciones que han quedado entre vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, sabed que el Señor vuestro Dios no seguirá expulsando a estas naciones, sino que os serán por lazo, por tropiezo, y por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Pero Josué quería más que una advertencia. Quería un compromiso. Reunió a todas las tribus en Siquem, un lugar sagrado donde Abraham había construido su primer altar al entrar en Canaán, y donde Jacob había enterrado los dioses extranjeros de su casa. Josué capítulo 24 registra la gran asamblea. Josué relató toda la historia de Israel: Abraham más allá del río Éufrates, Isaac y Jacob, los años en Egipto, Moisés y Aarón, las plagas, el Mar Rojo, el desierto, las victorias sobre los amorreos, Balaam, que fue forzado a bendecir en lugar de maldecir, el cruce del Jordán, Jericó, todas las batallas que el Señor había ganado. En los versículos 14 y 15 lanzó el desafío que resonaría por las edades. Ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros
padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió con convicción en los versículos 16 al 18. Nunca satisfacción que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Nosotros, pues, también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Josué los presionó más. En los versículos 19 y 20 dijo algo inesperado. No podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si satisfacción al Señor y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá. Pero el pueblo se mantuvo firme. No, sino que al Señor serviremos. Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día. Escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomó una gran piedra, levantándola bajo la encina junto al santuario del Señor. En los versículos 26 y 27 declaró: He aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras del Señor que Él nos ha hablado. Será, pues, testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. La piedra fue colocada, el pacto fue hecho, el pueblo se fue a sus heredades. Y poco después, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años. Lo sepultaron en Timnat-Sera, en los montes de Efraín. Una era había terminado. Por un tiempo, Israel permaneció fiel. El libro de Jueces, capítulo 2, versículo 7 nos dice que el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Estos ancianos eran el vínculo viviente con el pasado. Habían cruzado el Jordán en tierra seca. Habían marchado alrededor de Jericó y visto sus muros caer. Habían peleado en las batallas y visto los milagros con sus propios ojos. Su fe estaba basada en experiencia. Habían presenciado el poder de Dios y esa memoria los mantenía anclados al pacto. Pero el tiempo hace lo que siempre hace. Uno por uno, estos ancianos envejecieron y murieron. La generación que había visto las obras del Señor comenzó a desvanecerse. Y cuando se fueron, algo terrible sucedió. Jueces capítulo 2, versículos 10 y 11 registran el cambio. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales. Esta nueva generación no había caminado a través del Mar Rojo, no habían comido maná, no habían visto las murallas de Jericó caer, solo habían escuchado las historias. Y en algún punto, las historias no fueron suficientes. La fe de sus padres no se había convertido en su propia fe. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob se había vuelto distante. Un recuerdo de un tiempo que nunca conocieron. La tierra estaba en paz. Los enemigos estaban tranquilos. La vida era cómoda. Y en esa comodidad, el pueblo comenzó a desviarse. Miraron a los cananeos que vivían entre ellos. Vieron sus dioses, sus festivales, su forma de vida. Y en lugar de ver una amenaza, vieron una oportunidad. Los dioses cananeos prometían prosperidad, fertilidad para cultivos y ganado, poder y placer. Y a diferencia del Dios de Israel,
que demandaba obediencia y santidad. Estos dioses no pedían nada más que adoración. Sin mandamientos, sin pacto, sin responsabilidad. Jueces capítulo 2, versículos 12 y 13 describen la traición y satisfacción al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor, y satisfacción al Señor, y adoraron a Baal y a Astarot. Los Baales eran las deidades masculinas de Canaán, dioses de tormenta y fertilidad. Las Astarot eran las diosas femeninas, asociadas con guerra y sexualidad. Su adoración involucraba prácticas que eran abominación para el Señor. Y sin embargo, los hijos de Israel, el pueblo escogido y bendecido sobre todas las naciones, dieron la espalda a su Dios y abrazaron estos ídolos. El libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 había mandado: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». La fe debía ser transmitida, las historias debían ser contadas, pero en algún lugar la cadena se rompió, y sin ese fundamento, la nueva generación era vulnerable a toda tentación. Dios había sido claro desde el principio. El libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 4 registra el mandato: «Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos». La razón no era odio, era protección. Dios sabía lo que pasaría si Israel permitía que estas naciones permanecieran. Sabía que sus dioses se convertirían en trampa. Sabía que el matrimonio mixto llevaría al compromiso y la idolatría. Pero después de que Josué murió, las tribus no obedecieron. Se cansaron de pelear. Se acomodaron con la coexistencia. Hicieron tratados cuando debieron hacer guerra. El libro de Jueces capítulo 1 registra el fracaso tribu por tribu. Judá peleó valientemente al principio, pero el versículo 19 revela la limitación. «Y el Señor estaba con Judá, quien satisfacción a los de los montes, mas no pudo satisfacción a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Benjamín no expulsó a los jebuseos de Jerusalén. Manasés no expulsó a los de Bet-Seán, Taanac, Dor, Ibleam ni Megiddo. Cuando Israel se fortaleció, en lugar de expulsarlos, los hizo tributarios. Efraín no expulsó a los cananeos de Gezer. Zabulón no expulsó a los de Quitrón ni Naalal. Aser no expulsó a los de Aco, Sidón, Ahlab, Aksib, Helba, Afec ni Rehob. Neftalí no expulsó a los de Bet-Semes ni Betanat. Y Dan fue empujado hacia atrás por los amorreos hasta el monte. El patrón es inconfundible. Tribu tras tribu falló. En lugar de obediencia completa, se conformaron con victoria parcial. Parecía una solución práctica. ¿Por qué pelear cuando puedes negociar? Con el paso de los años, los límites entre Israel y los cananeos se difuminaron. Vivían lado a lado, trabajaban juntos,
comerciaban juntos y eventualmente comenzaron a casarse. Jueces capítulo 3, versículos 5 y 6 describen el resultado. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. El matrimonio llevó al compromiso. El compromiso llevó a la idolatría. Israel no había sido conquistado por los cananeos. Israel se había convertido en los cananeos. El Señor veía todo. Veía las promesas rotas. Veía los altares abandonados. Veía a su pueblo inclinándose ante ídolos que no podían ver, ni oír, ni salvar. Y su ira se encendió. Jueces capítulo 2, versículos 14 y 15 registran la respuesta divina. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho, y como el Señor se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Esto no era infortunio, al azar, era juicio. El mismo Dios que había peleado por Israel, ahora peleaba contra ellos. Los enemigos que debieron conquistar ahora los conquistaban. Pero incluso en su ira, Dios no abandonó a su pueblo completamente. El pacto con Abraham, Isaac y Jacob todavía estaba en pie. Jueces capítulo 2, versículos 16 al 19, describen el patrón que definiría toda esta era. Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque el Señor era satisfacción a causa del gemido de ellos, más satisfacción que el juez moría. Ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, y no satisfacción de sus obras, ni de su obstinado camino. Este es el ciclo de los jueces: pecado, opresión, clamor, liberación, y después de un periodo de paz, pecado de nuevo. Cada vuelta del ciclo llevaba a Israel más profundo en la oscuridad. Los jueces no eran reyes, no establecieron dinastías. Eran libertadores levantados por Dios para tiempos específicos. Algunos eran guerreros, algunos profetas, algunos héroes improbables. Pero todos fueron instrumentos de la misericordia de Dios en tiempo de juicio. En los versículos 20 al 23, el Señor explicó por qué ya no expulsaría a las naciones. Por cuanto satisfacción, pueblo, satisfacción, traspasado mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz. Satisfacción. Yo no satisfacción más de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si satisfacción o no, el camino del Señor. Las naciones restantes eran ahora una prueba. El escenario estaba listo. La era de los jueces había comenzado. El primer juez, Otoniel. La primera opresión vino de una tierra distante. Jueces capítulo 3, versículo 8, nos dice que la ira del Señor se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Por 8 años el pueblo sirvió a este rey extranjero. 8 años de esclavitud,
tributo y humillación. Mesopotamia era la tierra entre los ríos, donde Abraham había vivido antes de que Dios lo llamara a Canaán. Ahora un rey de esa tierra tenía a Israel en sujeción. El pueblo que había conquistado Canaán bajo Josué ahora era esclavo de un poder lejano. Pero en su angustia, el pueblo recordó al Dios que había abandonado. Jueces capítulo 3, versículo 9 registra: «Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró». Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Otoniel no era un extraño, era sobrino de Caleb, uno de los 2 espías fieles que habían creído la promesa de Dios 40 años antes. Ya se había probado como guerrero. Cuando Caleb ofreció a su hija Acsa en matrimonio a quien capturara Kiriat Sefer, fue Otoniel quien tomó la ciudad. Ahora Dios lo llamaba a una tarea mayor. El Espíritu del Señor vino sobre él y salió a guerra. Jueces capítulo 3, versículos 10 y 11 describen su victoria. Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y satisfacción su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. El relato es breve, sin detalles de batalla. Solo el simple hecho de que el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel fue a guerra, y Dios le dio victoria. El énfasis no está en el héroe humano, sino en el libertador divino. 40 años de reposo siguieron. Una generación entera creció sin opresión extranjera. Pero la paz duró solo mientras el juez vivió, el segundo juez, Ahod. Después de que Otoniel murió, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. El ciclo continuó, y esta vez el instrumento del juicio vino del este. Jueces, capítulo 3, versículo 12, registra: «Y el Señor satisfacción a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Eglón formó alianza con los amonitas y amalecitas. Juntos atacaron y derrotaron a Israel, tomando la ciudad de las palmeras, que era Jericó. La primera ciudad conquistada bajo Josué ahora era ocupada por invasores. Por 18 años, Israel sirvió a Eglón. Pero cuando clamaron al Señor, Él levantó un libertador. El versículo 15 revela al improbable héroe. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Ahod era zurdo, algo que en esa cultura era visto como debilidad. Pero Dios usaría esta característica para traer liberación. Israel envió a Ahod con el tributo para el rey Eglón. Pero Ahod fue con más que dinero. Los versículos 16 al 18 describen su preparación. Y Ahod se hizo un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, y satisfacción el tributo al rey Eglón de Moab, el cual era hombre muy gordo. Ahod ató su espada al muslo derecho en lugar del izquierdo. Los guardias buscarían armas en el lado izquierdo, donde un hombre diestro llevaría su espada. Pero Ahod era zurdo. Su arma estaba donde nadie pensaría buscar. Después de entregar el tributo, Ahod despidió a los otros israelitas y volvió solo. Los versículos 19 al 22 registran el asesinato. Mas él se volvió desde los ídolos, cerca de 1900 Gilgal, y dijo: «Rey, una palabra secreta tengo que decirte». Él entonces dijo: «Calla».
Y salieron de su presencia todos los que estaban con él. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su satisfacción de verano. Y Ahod dijo: «Tengo satisfacción de Dios para ti». Él entonces se levantó de la silla, mas Ahod satisfacción su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo satisfacción por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la grasa satisfacción tras la hoja, pues no sacó el puñal de su vientre. El rey estaba muerto. Ahod cerró las puertas y escapó. Los siervos, pensando que su amo estaba en privado, esperaron hasta avergonzarse antes de abrir. Para entonces, Ahod estaba lejos. Los versículos 27 al 30 describen lo que siguió. Y satisfacción que satisfacción tocó el cuerno en los montes de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Entonces les dijo: «Seguidme, porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos». Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y satisfacción en aquel tiempo a los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes. No escapó hombre. Así fue satisfacción Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y reposó la tierra 80 años. 80 años de bien satisfiento, paz. El periodo más largo de reposo en todo el libro de Jueces. El tercer juez, Samgar, entre las grandes liberaciones de Ahod y Débora. La escritura registra un versículo breve, pero notable sobre otro juez. Su historia ocupa solo una oración. ¿Pero qué oración es? Jueces capítulo 3, versículo 31 declara: «Después de él satisfacción Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel». Ese es todo el relato, sin antecedentes, sin detalles de cómo comenzó o terminó la batalla. Solo el simple hecho de que un hombre llamado Samgar mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes y libró a Israel. Una aguijada de bueyes era una herramienta de labranza, un palo largo de madera, a veces de 8 o 10 pies, con una punta de metal para aguijonear a los bueyes y una hoja plana para limpiar el arado. No era un arma de guerra, era una herramienta para trabajar los campos, pero en las manos de un hombre empoderado por Dios. Incluso una herramienta de labranza podía convertirse en instrumento de liberación. Samgar no tenía espada ni lanza, tenía lo que estaba disponible, y con eso derribó a 600 enemigos. Los filisteos se convertirían en uno de los mayores enemigos de Israel en los años por venir. Eran un pueblo del mar asentado a lo largo de la costa de Canaán. Sus 5 ciudades, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, serían fuente constante de conflicto durante el periodo de los jueces y hasta el tiempo de los reyes. La victoria de Samgar fue una vista previa de batallas por venir. Mostró que Dios podía usar a cualquiera, con cualquier herramienta, para cumplir sus propósitos. El poder no estaba en el arma, el poder estaba en el Señor. El cuarto juez, Débora. Después de que Ahod murió, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. El ciclo giró de nuevo y esta vez la opresión vino del norte. Jueces capítulo 4, versículos 1 al 3 establecen la escena. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el satisfacción de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Y los hijos de Israel clamaron al Señor:
porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Jabín era un rey cananeo, pero la verdadera amenaza militar era Sísara, el comandante de su ejército. Tenía 900 carros de hierro. En guerra antigua, los carros eran como tanques. Los israelitas, que peleaban como infantería, no tenían respuesta para tal poder. Por 20 años, Sísara los oprimió cruelmente. En este tiempo oscuro, Dios levantó un juez inusual. Los versículos 4 y 5 la presentan. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y Satisfacción se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a Satisfacción a juicio. Débora era mujer. En una sociedad patriarcal, esto era notable. No era guerrera, era profetisa, vocera de Dios. El pueblo venía a ella por juicio y sabiduría. El Señor le dio un mensaje para Barak. Los versículos 6 y 7 registran el llamado. Y Satisfacción envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado el Señor Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, Satisfacción del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. El mandato era claro. Dios entregaría a Sísara en la mano de Barak. La victoria estaba prometida. Solo debía obedecer. Pero Barak vaciló. El versículo 8 registra su respuesta. Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Débora aceptó ir, pero añadió una profecía en el versículo 9: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el Señor a Sísara. 10,000 hombres se reunieron en el monte Tabor. Cuando Sísara supo de la asamblea, juntó sus 900 carros de hierro y sus tropas en el río Cisón. Los versículos 14 al 16 describen la victoria. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y el Señor satisfacción a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. La batalla fue decisiva. El Señor mismo derrotó al enemigo. Los 900 carros de hierro que habían aterrorizado a Israel fueron destruidos. Pero Sísara escapó a pie. Huyó hasta la tienda de Jael, esposa de Heber Seneo. Los ceneos estaban en paz con Jabín, así que Sísara pensó que había encontrado seguridad. Los versículos 18 al 21 registran lo que sucedió. Y salió Jael a recibir a Sísara y le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿Hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano,
se le acercó calladamente y le satisfació la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Cuando Barak llegó persiguiendo a Sísara, Yael salió a recibirlo y le mostró el cuerpo del comandante con una estaca atravesando su cráneo. La profecía de Débora se cumplió. El Señor vendió a Sísara en mano de mujer, pero no fue Débora quien dio el golpe, fue Yael, una mujer que ni siquiera era israelita. Los versículos 23 y 24 concluyen: Así satisfacción Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel, satisfacción, satisfacción, más y más dura sobre Javín, rey de Canaán, hasta que satisfacción a Javín, rey de Canaán. Jueces capítulo 5 registra el cántico de Débora y Barak celebrando la victoria. El Señor mismo peleó por Israel. Las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente de Cisón los arrastró. El cántico termina en el versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos. Satisfacción, Señor, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra, satisfacción en reposo por 40 años. El quinto juez. Gedeón. Una vez más, el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. El ciclo continuaba, y esta vez la opresión vino del desierto del este. El libro de Jueces, capítulo 6, versículos 1 al 6, describe la situación. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Cada año, cuando llegaba la cosecha, los madianitas aparecían como plaga. Sus camellos no podían ser contados, arrasaban con todo. El pueblo vivía escondido en cuevas, en miseria total. Después de 7 años, Israel clamó al Señor. Dios envió primero un profeta que les recordó su desobediencia, y luego un libertador. En Jueces capítulo 6, versículos 11 y 12, el ángel del Señor apareció sentándose bajo una encina en Ofra. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, escondiéndolo de los madianitas. El ángel le dijo: «El Señor está contigo, varón esforzado y valiente». Gedeón respondió con amargura en el versículo 13: «Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas?». El Señor fue directo en el versículo 14: «Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?». Gedeón protestó que su familia era pobre en Manasés, y él era el menor. Pero Dios prometió: «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Gedeón pidió una señal. Preparó una ofrenda de cabrito y panes sin levadura. El ángel tocó la ofrenda con su báculo, y fuego subió de la peña consumiéndola. El ángel desapareció. Esa noche, Dios ordenó a Gedeón derribar el altar de Baal de su padre y cortar la imagen de Asera. Gedeón obedeció de noche por temor.
Cuando los hombres de la ciudad quisieron matarlo, su padre Joás lo defendió en el versículo 31. ¿Contenderéis vosotros por Baal? Si es un dios, contienda por sí mismo. Cuando los madianitas y sus aliados se juntaron, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Tocó el cuerno y reunió hombres de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. Pero antes de marchar, Gedeón pidió confirmación mediante la prueba del vellón. Jueces capítulo 6, versículos 36 al 40 registran su petición. Primero pidió que el rocío cayera solo sobre el vellón mientras el suelo quedara seco. Dios lo hizo. Luego pidió lo contrario, que el vellón quedara seco y el suelo mojado. Y Dios lo hizo también. El ejército se reunió junto a la fuente de Jarod. 32.000 hombres respondieron. Pero Dios dijo en Jueces capítulo 7, versículos 2 y 3. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se jacte Israel diciendo, mi mano me ha salvado. Dios ordenó que los temerosos se fueran. 22.000 se marcharon, quedando 10.000. Pero aún eran demasiados. Dios instruyó llevarlos al agua. Los versículos 6 y 7 revelan el resultado. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres os salvaré. De 32.000 quedaron 300. Absurdo militarmente. Pero cuando Israel ganara, nadie podría decir que fue por su propia fuerza. Esa noche, Dios envió a Gedeón al campamento enemigo. Escuchó a un soldado contando un sueño. Un pan de cebada rodaba y derribaba una tienda. Su compañero interpretó en el versículo 14. Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas. Gedeón adoró y preparó el ataque. Dividió a sus hombres en 3 grupos. A cada uno dio un cuerno, un cántaro vacío y una tea ardiendo dentro. A medianoche rodearon el campamento. Quebraron los cántaros, mostraron las antorchas, tocaron los cuernos y gritaron, «Por la espada del Señor y de Gedeón». El versículo 22 nos dice que el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Los madianitas se mataban entre sí en la confusión de la noche. La victoria fue total. Con 300 hombres, antorchas, cántaros y cuernos, Dios derrotó a un ejército innumerable. La tierra tuvo reposo 40 años. Después de la victoria, los hombres de Israel quisieron hacer rey a Gedeón. Su respuesta en Jueces capítulo 8, versículo 23, fue correcta. No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. El Señor señoreará sobre vosotros. Sin embargo, lo que hizo después contradijo sus palabras. En el versículo 24 pidió los zarcillos de oro del botín. El peso total fue de 1.700 siclos de oro. El versículo 27 registra su error fatal. Y Gedeón hizo de ello un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de él en aquel lugar. Y fue satisfacción a Gedeón y a su casa. El efod era vestidura sacerdotal que solo el sumo sacerdote debía usar. Gedeón no era sacerdote. El efod se convirtió en ídolo. El mismo hombre que había derribado el altar de Baal creó una nueva trampa para su pueblo. Los versículos 30 y 31 revelan otro problema. Y tuvo Gedeón 70 hijos que satisfacción de él, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Abimelech significa «Mi padre es rey».
era hijo de una concubina, un marginado entre sus hermanos. Cuando Gedeón murió, Israel volvió inmediatamente a los Baales, y entonces Abimelec actuó. Fue a Siquem, a la familia de su madre, y propuso en Jueces capítulo 9, versículos 1 al 3. ¿Qué os parece mejor que os señoreen 70 hombres, o que reine sobre vosotros un solo varón? Acordaos que yo soy hueso vuestro. Los hombres de Siquem le dieron 70 piezas de plata del templo de Mintsesentese, Baal-Berit. Con ese dinero, Abimelec contrató hombres ociosos y vagabundos. El versículo 5 registra su crimen. Y satisfacción a la casa de su padre en Ofra. Mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor, que se escondió. 70 hermanos asesinados sobre una piedra. Solo Jotam escapó. Los hombres de Siquem proclamaron rey a Abimelec, pero Jotam, desde el monte Gerizim, pronunció una parábola sobre los árboles que eligieron a la zarza como rey, y terminó con una maldición, que fuego saldría de Abimelec para consumir a Siquem, y de Siquem para consumir a Abimelec. Abimelec gobernó 3 años, pero Dios envió un mal espíritu entre él y Siquem. Hubo traición y guerra. Abimelec destruyó Siquem y mató a 1000 personas refugiadas en una torre. Su fin llegó en Tebes. Jueces capítulo 9, versículos 50 al 54, describen su muerte. Mas una mujer, satisfacción caer un pedazo de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. Entonces llamó a su escudero y le dijo: «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató». Y su escudero lo atravesó y murió. Los versículos 56 y 57 concluyen: Así, satisfacción Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem Dios volvió sobre sus cabezas, y satisfacción sobre ellos la maldición de Shei. Jotam, el 6º juez, Jefté. Después de Abimelec, Tola juzgó a Israel 23 años, y después Jair por 22 años. Cuando Jair murió, Israel volvió a hacer lo malo, sirviendo a los Baales, Astarot y los dioses de Siria, Sidón, Moab, Amón y los filisteos. El Señor los entregó en mano de filisteos y amonitas. La opresión de los amonitas duró 18 años. Cuando Israel clamó, Dios respondió con dureza. En Jueces capítulo 10, versículos 13 y 14. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Id y clamad a los dioses que os habéis elegido. Pero Israel persistió en arrepentimiento, quitando los dioses ajenos. Y el alma de Dios, satisfacción, satisfacción, por la aflicción de Israel. Los amonitas se reunieron para guerra. Israel necesitaba un líder, y el hombre que encontraron era el más improbable. Jueces capítulo 11, versículos 1 al 3 presenta a Jefté. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: «No heredarás en la casa de nuestro padre». Huyó, pues, Jefté, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos. Jefté era marginado, hijo de prostituta, expulsado por sus hermanos, líder de forajidos. Pero cuando los ancianos de Galaad vinieron a buscarlo,
aceptó liderarlos con la condición de que seguiría siendo su jefe después de la victoria. Jefté intentó primero diplomacia, enviando mensajeros al rey de Amón. Cuando la negociación falló, el Espíritu del Señor vino sobre él. Y entonces hizo un voto fatal. Los versículos 30 y 31 registran: Y Jefté hizo voto al Señor, diciendo: Si satisfacción entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Jefté derrotó completamente a los amonitas, pero cuando volvió victorioso, los versículos 34 y 35 describen la tragedia. Y he aquí su hija que salía a recibirle, con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. Y cuando él la vio, rasgó sus vestidos diciendo: «Ay, hija mía, me has satisfacción, y tú misma estás entre los que me afligen. Porque yo he dado palabra al Señor, y no podré retractarme». La respuesta de su hija fue noble. Aceptó el voto de su padre, pidiendo solo 2 meses para llorar su virginidad en los montes con sus compañeras. El versículo 39 concluye: Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme a su voto. Cada año, las jóvenes de Israel recordaban a la hija de Jefté durante 4 días. Jefté juzgó a Israel 6 años y murió. El 7º juez, Sansón. Después de Jefté vinieron 3 jueces menores: Ibzán por 7 años, Elón por 10 años y Abdón por 8 años. Cuando Abdón murió, Israel volvió a hacer lo malo, y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años. La opresión más larga del libro, pero Dios preparaba la respuesta. Jueces capítulo 13, versículos 2 al 5 introducen la historia. Había un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan, cuya mujer era estéril. El ángel del Señor le apareció y dijo: «He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues satisfacción que concebirás, y darás a luz un hijo. Y satisfacción, no satisfacción su cabeza, porque el niño será satisfacción a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El niño sería satisfacción de por vida». El voto satisfacción incluía no beber vino, no cortarse el cabello y no tocar cuerpos muertos. Era consagración total al Señor. Manoa pidió que el ángel volviera para enseñarles cómo criar al niño. El ángel volvió y repitió las instrucciones. Cuando Manoa quiso preparar un cabrito, el ángel dijo que lo ofreciera como holocausto. El versículo 20 describe lo que sucedió. Y aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar. La mujer concibió y dio a luz un hijo llamado Sansón, que significa sol. El versículo 25 añade: «Y el Espíritu del Señor comenzó a satisfacción en los campamentos de Dan». En Jueces capítulo 14, Sansón vio a una mujer filistea en Timnat y la quiso por esposa. Sus padres protestaron, pero él insistió. El versículo 4 explica: «Mas su padre y su madre no satisfacción que esto venía del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos». Cuando Sansón bajaba a Timnat con sus padres, un león rugió contra él. El versículo 6 describe: «Y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano». Más tarde,
Encontró que abejas habían hecho miel en el cuerpo del león. Tomó la miel, pero esto significaba tocar un cuerpo muerto, violando su voto satisfacción. En la fiesta de bodas, Sansón propuso un acertijo a 30 compañeros filisteos. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Si lo adivinaban en 7 días, él les daría 30 vestidos. Si no, ellos se los darían. Los filisteos presionaron a la esposa de Sansón para sacar la respuesta. Ella lloró los 7 días hasta que él se lo dijo, y ella lo reveló. El versículo 19 registra su reacción. Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Sansón volvió furioso a casa de su padre. Su suegro dio su esposa a otro. Cuando Sansón descubrió esto, tomó 300 zorras, ató antorchas entre sus colas y las soltó en los campos filisteos, quemando cosechas, piñas y olivares. Los filisteos quemaron a la mujer y su padre. Sansón los hirió con gran mortandad. Los filisteos subieron contra Judá buscando a Sansón. 3000 hombres de Judá lo ataron con 2 cuerdas nuevas para entregarlo. Pero el versículo 14 del capítulo 15 dice: Y satisfacción el Espíritu del Señor vino sobre él, y las cuerdas se volvieron como lino quemado, y las ataduras se cayeron de sus manos. Sansón tomó una quijada de asno, y mató a 1000 hombres. Después tuvo sed, y Dios abrió una fuente para que bebiera. Sansón juzgó a Israel 20 años en días de los filisteos. Jueces capítulo 16. Comienza con Sansón en Gaza, donde vio a una prostituta y entró a ella. Los filisteos lo rodearon toda la noche, esperando matarlo al amanecer. Pero a medianoche, Sansón se levantó, tomó las puertas de la ciudad con sus postes, las arrancó con cerrojo y todo, se las echó al hombro y las subió a la cumbre del monte frente a Hebrón. Los versículos 4 y 5 introducen a la mujer que sería su ruina. Después de esto, satisfacción que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Dalila comenzó su trabajo. 3 veces preguntó a Sansón el secreto de su fuerza, y 3 veces él mintió. Primero dijo que si lo ataban con 7 cuerdas de arco verdes, sería débil. Ella lo ató mientras hombres esperaban escondidos, pero él rompió las cuerdas como estopa. Luego dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas, perdería su fuerza. Ella lo hizo, pero él las rompió como hilo. Después dijo que si tejían las 7 guedejas de su cabeza con la tela del telar, sería débil. Ella lo hizo mientras dormía, pero él arrancó la estaca del telar. El versículo 15 registra su insistencia. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces. El versículo 16 describe el resultado. Y satisfacción que satisfacción ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal satisfacción. Finalmente, Sansón reveló todo su corazón. El versículo 17 registra: y él le descubrió todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy satisfacción de Dios desde el vientre de mi madre. Si satisfacción rapado, mi fuerza se apartará de mí. Dalila supo que esta vez había dicho la verdad.
Llamó a los príncipes filisteos con el dinero. Hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas. Llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas y comenzó a afligirlo. Su fuerza se apartó de él. El versículo 20 contiene palabras trágicas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y satisfacción, 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 satisfacción. Dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que satisfacción, Señor, ya se había apartado de él. Los filisteos lo capturaron. El versículo 21 describe su humillación. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que satisfacción moliendo en la cárcel. El hombre más fuerte de Israel ahora era un esclavo ciego, moliendo grano como un animal. El satisfacción que había sido consagrado a Dios desde el vientre ahora trabajaba en la prisión de sus enemigos. Pero el versículo 22 añade un detalle importante. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. Los filisteos se reunieron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Decían en el versículo 24: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Cuando, satisfacción alegres, pidieron que trajeran a Sansón para divertirse con él, lo sacaron de la cárcel y satisfacción de él delante de ellos. Lo pusieron entre las columnas del templo. El versículo 27 describe la escena. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres, que estaban mirando el escarnio de Sansón. Sansón pidió al joven que lo guiaba que le dejara tocar las columnas que sostenían la casa. Entonces, en el versículo 28, Sansón clamó al Señor: Señor, satisfacción, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. El versículo 29 describe su posición. Asió satisfacción Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que satisfacción la casa, y echó todo su peso sobre ellas. El versículo 30 registra sus últimas palabras y su acto final. Y dijo Sansón: muera satisfacción con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y satisfacción los que mató al morir, satisfacción más que los que había matado durante su vida. El templo de Mientusentotea, Dagón, se derrumbó. 3000 filisteos murieron junto con Sansón. El dios de los filisteos no pudo proteger a sus adoradores. El Dios de Israel tuvo la última palabra. El versículo 31 concluye: y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Los últimos capítulos de Jueces revelan cuán profunda era la corrupción de Israel. Ya no se trata de enemigos externos. El enemigo ahora estaba dentro. Jueces capítulo 17 presenta a un hombre llamado Micaía, de los montes de Efraín. Los versículos 1 al 4 cuentan su historia. Hubo un hombre de los montes de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, por los cuales satisfacción y satisfacción dijiste a mis oídos, he aquí que yo tengo ese dinero, yo lo había tomado. Entonces su madre dijo: bendito seas del Señor, hijo mío,
Y cuando él satisfacción los 1100 siclos de plata a su madre dijo: satisfacción, 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 consagrado este dinero al Señor, para que tú hagas una imagen de talla y una de fundición. La madre de Micaía dedicó el dinero robado al Señor, pero lo usó para hacer ídolos. La contradicción era absurda. ¿Cómo podía alguien honrar a Dios haciendo exactamente lo que Dios había prohibido? Micaía hizo una casa de dioses, hizo un efod y terafines y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Todo esto violaba directamente los mandamientos de Dios. Luego llegó un joven levita de Belén de Judá buscando dónde vivir. Micaía lo contrató como sacerdote personal por 10 siclos de plata al año, un vestido y comida. El versículo 13 revela la mentalidad de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Micaía pensaba que tener un levita legitimaría su santuario ilegal. Era religión a su conveniencia, moldeando a Dios según sus deseos. Jueces capítulo 18 introduce a la tribu de Dan. Los danitas no habían podido tomar su heredad, así que enviaron 5 hombres a espiar la tierra. Estos hombres llegaron a la casa de Micaía y reconocieron la voz del levita. Encontraron Lais, una ciudad tranquila y segura, lejos de cualquier ayuda. Volvieron con el informe. La tierra era buena y el pueblo estaba desprevenido. 600 hombres de Dan subieron armados. Cuando pasaron por la casa de Micaía, los 5 espías entraron y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Cuando el levita preguntó qué hacían, ellos respondieron en el versículo 19: «Calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y satisfacción en Israel». El levita aceptó, tomó el efod, los terafines y la imagen, y se fue con ellos. Cuando Micaía y sus vecinos persiguieron a los danitas, estos respondieron con amenazas en el versículo 25. «No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos». Micaía, viendo que eran más fuertes, volvió a su casa. Le habían quitado sus dioses y su sacerdote, y no podía hacer nada. Los danitas conquistaron Lais, mataron a sus habitantes, quemaron la ciudad y la reconstruyeron llamándola Dan. El versículo 30 concluye: «Y satisfacción, hijos de Dan, satisfacción para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Un descendiente de Moisés, sirviendo como sacerdote en un santuario de 1180 ídolos». La ironía era trágica. Israel había caído tan bajo que los propios descendientes del gran libertador ahora lideraban la adoración falsa. Jueces capítulo 19 cuenta la historia más oscura del libro. El versículo 1 establece el contexto. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como satisfacción en la parte más remota de los montes de Efraín. Este levita tenía una concubina de Belén de Judá. Ella le fue infiel y volvió a casa de su padre. Después de 4 meses, el levita fue a buscarla para hablarle al corazón y hacerla volver. El padre de la joven lo recibió con alegría y lo retuvo varios días. Cuando finalmente partieron, era tarde. Pasaron de largo Jerusalén porque era ciudad de extranjeros, y siguieron hasta Gabá, ciudad de Benjamín.
Se sentaron en la plaza porque nadie los recibió en casa. Un anciano que volvía del campo los vio y los invitó a su casa. Los versículos 20 y 21 registran su hospitalidad. El anciano dijo: «Paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza». Pero mientras estaban contentos, los versículos 22 al 24 describen el horror. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: «Saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos». Querían abusar del levita. El anciano les rogó que no cometieran tal maldad. Les ofreció a su hija virgen y a la concubina del levita en su lugar. Era una propuesta espantosa, pero muestra cuán degradada estaba la moral de Israel. El versículo 25 registra lo que sucedió. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que satisfacción el levita a su concubina, y la satisfacción afuera a ellos, y ellos la conocieron, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Cuando amaneció, la dejaron ir. Ella vino y cayó a la puerta de la casa donde estaba su señor, y allí quedó hasta que satisfacción. El versículo 27 describe la escena que encontró el levita. «Hice satisfacción su señor por la mañana, y satisfacción las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. El levita le dijo que se levantara, pero no hubo respuesta. Ella estaba muerta. La puso sobre su asno y se fue a su lugar. Cuando llegó, tomó un cuchillo, dividió el cuerpo en 12 partes y las envió por todo Israel». El versículo 30 registra la reacción. «Y satisfacción, satisfacción los que la vieron. Decían: jamás se ha hecho ni visto satisfacción cosa semejante, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy». Todo Israel se reunió como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba. 400.000 hombres de guerra. Demandaron que Benjamín entregara a los culpables de Gabaa, pero Benjamín se negó y se reunió para pelear contra sus hermanos. La guerra fue devastadora. Los primeros 2 días, Benjamín derrotó a Israel, matando 40.000 hombres. Pero el tercer día, el Señor derrotó a Benjamín. Israel mató a 25.100 hombres de Benjamín. Los israelitas volvieron contra las ciudades de Benjamín, destruyendo todo: hombres, mujeres, niños, ganado. Quemaron todas las ciudades. Solo 600 hombres de Benjamín sobrevivieron, refugiados en la peña de Rimón. Una tribu entera casi había sido borrada de Israel. Pero entonces Israel lloró. En Jueces capítulo 21, versículo 3, preguntaron: «¿Por qué, oh Señor Dios de Israel, ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu?» Habían jurado no dar sus hijas a Benjamín. ¿Cómo sobreviviría la tribu sin mujeres? Encontraron que Jabes Galaad no había venido a la asamblea. Enviaron 12.000 guerreros que mataron a todos excepto 400 vírgenes, que dieron a los benjaminitas. Aún faltaban 200 mujeres. Permitieron que los benjaminitas tomaran mujeres de las jóvenes que danzaban en la fiesta de Silo. El versículo 25 concluye el libro con palabras que resumen toda la era. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin rey, sin ley, sin orden, cada uno haciendo lo que bien le parecía.
Este era el fruto final de abandonar al Señor. Israel había tocado fondo. La era de los jueces nos muestra lo que sucede cuando un pueblo olvida a su Dios. Sin ley, sin orden, sin fe, Israel cayó en un ciclo de pecado y sufrimiento que duró casi 400 años. Pero incluso en los momentos más oscuros, el Señor nunca abandonó completamente a su pueblo. Cada vez que clamaban, Él levantaba un libertador. Cada vez que se arrepentían, Él los rescataba.